Chicos, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, doctora. Buenos días, chicos. Gracias por el haber puesto de su tiempo en esta clase de reemplazo, ¿ya? Muy amables, chicos. Ya. Vamos a empezar. Va a ser un tema que no es muy largo, que es el Clostridium tetanus. Estamos empezando con las patologías o las infecciones a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Aquí vamos a hablar de tétanos, vamos a hablar de rabia, vamos a hablar también de la polio, aunque ya es una enfermedad que hemos erradicado gracias a la vacunación, pero todavía en otros países van a presentarse, ¿no? Vamos a hablar también de las meningitis, ¿no? Que son infecciones a nivel del sistema nervioso. Bueno, hablemos del Clostridium tetani. Si nosotros veamos una característica importante del Clostridium tetanus es que tenemos una vacuna, ¿cierto? Una vacuna que nos aplicamos, ¿no? Sobre todo las mujeres en edad fértil para evitar esta enfermedad. ¿Qué es el Clostridium tetani? ¿No? Entonces, antiguamente estas imágenes, ¿no? Mostraban, ¿no? Pacientes, ¿no? Miren desde la antigüedad cómo se hacía, ¿no? La representación de un paciente con una contractura muscular y esa posición, ¿no? En puente, ¿no? Que se producía por una contractura de los músculos vertebrales y que era la posición del paciente tetánico, ¿no? Una tetanización, ¿no? Entonces, reconocieron, ¿no? Que había una relación, ¿no es cierto?, entre las heridas, ¿no? Y el posterior desarrollo de estos espasmos mortales. Entonces, ya vieron una relación. Herida, relación, espasmo muscular. Entonces, en todos los pacientes que tenían antecedentes de heridas, ¿no? Después de un tiempo se observaba estos espasmos musculares. Entonces, ya desde la antigüedad se fue reconociendo este tipo de relación que correspondía a un tipo de enfermedad como el tétanos, ¿no? Entonces, en base a todo esto, podemos nosotros determinar que el tétano se va a adquirir por una infección que va a ingresar a través de un corte herida por el ingreso de estas esporas de la bacteria del Clostridium tetani, ¿no? Generalmente, ¿cuánto va a haber el periodo de incubación? Tiene que haber un periodo de incubación de 14 días después de la infección. Una característica del tétano es que no se va a transmitir de persona a persona a pesar de ser un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a haber en el tétano? Una puerta de entrada, ¿no es cierto? A través de esa puerta de entrada van a entrar las esporas del Clostridium tetani y después de un periodo de 14 días de infección se va a manifestar la lesión, ¿no es cierto? O la clínica. El tétanos no se transmite de persona a persona, ¿no? Una característica importante del tétanos es que es prevenible, ¿no es cierto? Nosotros podemos prevenir el tétanos mediante una inmunización, una vacuna que contiene el toxoide tetánico, ¿no? Pero muchas veces, pese a la vacuna, pese a que personas han enfermado con el tétanos, no adquieren una inmunidad natural. Por eso es que pueden volver a infectarse, ¿no? Entonces, esto nos da a entender que las vacunas van a dar a una inmunidad, pero esa inmunidad va a depender de qué, de mi reacción, ¿no? Yo voy a dar, o sea, esa cifra de la inmunidad del 100% es con la vacuna, ¿no? O sea, la vacuna da esa inmunidad, pero yo voy a determinar si va a ser ese 100%, ¿no es cierto? Yo puedo vacunarme y resulta que esta vacuna, que es del 100%, yo voy a solamente inmunizar mi cuerpo de acuerdo a mi respuesta un 50%. Entonces tengo la probabilidad de volver a enfermar en un 50% más, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo actualmente incluso con la vacuna para el COVID, ¿no? La mayoría de los casos de tétanos están relacionados con partos, ¿no? Generalmente, antiguamente, los partos eran atendidos, ¿no es cierto?, en las casas, ¿no? Bajo medidas de higiene no adecuados. El corte del cordón umbilical se hacía
con una tijera o un cuchillo que no estaba desinfectado. Entonces, podríamos nosotros afectar tanto al recién nacido como a la madre, ¿no? Si estos pacientes, si esta paciente no ha sido vacunada o inmunizada con el Clostridium tetani. Pese a que yo puedo no tener una inmunidad, puedo volver a infectar, pero la infección no va a ser como el paciente que no tiene ninguna vacuna, que nunca se ha inmunizado, ¿no? Esa también es una de las características y por lo que se apoya la vacunación, incluso ahora también con el COVID, ¿no? Veamos la parte epidemiológica. La incidencia del tétanos es 1 millón de casos por año, ¿no? Unos 18 por 100.000. Y la mayor parte de los pacientes con tétanos corresponden a personas mayores de 60 años, a personas que han migrado, que no están inmunizadas o que han tenido la vacuna y no han desarrollado una inmunidad al 100%, ¿no? La mortalidad es de 28 en 100.000, ¿no? Y en Estados Unidos ha rebajado, ¿no? De 0,1 a 100.000. Ahora, ¿de qué va a depender esto? ¿De qué depende de que haya mayor mortalidad, mayor incidencia de casos o no entre uno y otro país? Del desarrollo de cada uno de estos países, ¿no? Países en vías de desarrollo, subdesarrollados, entonces generalmente la mortalidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no existe una buena disposición de la basura, no existe buena higiene, buena de letrinas, agua potable, etcétera. Entonces todo eso va a repercutir en las infecciones, no solamente del tétano, sino de otras, como hemos visto, de la salmonela, las yardias, etcétera, ¿no? La vacunación sigue siendo una medida de prevención, ¿no es cierto? Tanto para la presencia de casos nuevos como para los casos de mortalidad, tanto materna como neonatal, ¿no? Entonces, generalmente pacientes, se dice, ¿no? Que un país vacunado es un país que presenta mayor desarrollo, ¿no es cierto? Que está en progreso, que está en desarrollo. La vacuna siempre es un método preventivo, ¿no es cierto? Como decimos, tal vez no me inmunice del 100%, pero si yo voy a vacunarme, tengo la probabilidad de que esa enfermedad no sea tan grave, no me produzca la muerte, ¿no? Pues el 2015 fallecieron alrededor de 34.000 recién nacidos por tétanos, ¿no? Lo que supone un 96% con respecto a 1988, ¿no? Donde murieron alrededor de 34 o 340.000 personas por tétanos. Entonces, desde que se instauró la vacunación contra el tétano, la mortalidad redujo increíblemente, ¿no? El 2016, el 86% de lactantes de todo el mundo ya recibieron la tercera dosis de la vacuna que contiene a la difteria, tétanos y tosferina, ¿no? El DPT. Miren, entonces, 96% de nuestra población mundial ya está inmunizada, los lactantes, ¿no? Entonces, como les digo, la vacunación es un método de prevención muy importante y significa un aumento, que el país está progresando, ¿no? Entonces, el tétanos, como hemos dicho, es una infección aguda causada por esporas del Clostridium tetani que ingresa a través de una herida, ¿no es cierto? Con un periodo de incubación de 14 días. ¿Dónde se encuentran estas esporas, estas bacterias, esporas del Clostridium tetani? En cualquier parte del medio ambiente, especialmente en el suelo, en cenizas, en los intestinos o heces de animales y humanos que presentan la enfermedad, en la superficie de las herramientas oxidadas como clavos, agujas, alambre de púas
etcétera, ¿no? Las esporas son muy resistentes al calor, ¿no? Y a la mayoría de los antisépticos y pueden vivir en estas superficies durante años, ¿no? Entonces, un clavo ahí que ha estado años oxidado tiene las esporas del Clostridium tetani y yo puedo llegar a contagiarme, enfermarme, ¿no? Todos podemos contraer el tétanos, ¿no? Pero sobre todo los recién nacidos porque no están inmunizados, ¿no? Las embarazadas que no han sido suficientemente inmunizadas. Sabemos que en este programa de la vacunación del tétanos son 5 dosis, ¿no es cierto? Entonces a veces las mujeres no llegan a inmunizarse, ¿no? La primera, la segunda, ya después no van y dejan la inmunización. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que se inmunice a la mujer antes de embarazarse, ¿no? Entonces es así, ¿no? Si yo me voy a embarazar, si yo me quiero embarazar, o sea, tengo que prepararme para mi embarazo, ¿no? Entonces tengo que vacunarme, tengo que tomar mis suplementos, algo tengo que prepararme para el embarazo. No puede llegar un embarazo de sorpresa, ¿no es cierto? Ya cuando me embarace, yo ya tengo que tener todo mi esquema de vacunas completas para evitar, ¿no?, este riesgo de infección por tétanos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tétanos materno, es el que se va a presentar durante el embarazo o 6 semanas posteriores a finalizar el embarazo, ¿no? El tétanos, en el tétanos neonatal se va a definir aquel niño que presenta el tétanos en los primeros 28 de vida, días de nacido, ¿no? Entonces hablamos del tétanos neonatal. Entonces el tétanos materno durante el embarazo y 6 meses posteriores. Ahí hablamos tétanos materno. Tétanos neonatal, el niño que presenta esta enfermedad en los 28 primeros días de recién nacido, ¿no? Entonces, es un, es un problema de salud muy importante, ¿no? El tétanos, porque hemos visto que se va a presentar en estos países o distritos de ingresos bajos, en países subdesarrollados, tercermundistas, ¿no? Donde la cobertura de las vacunas no es muy buena, las condiciones asépticas son frecuentes, es decir, los partos se realizan de modo no higienizados, las calles, la disposición de las basuras, etcétera, no son adecuadas y eso es característico de un país subdesarrollado, ¿no? El tétanos neonatal, hemos dicho, aquel que se presenta a los 28 días posterior de recién nacido y se produce por el uso de instrumentos que no son esterilizados, ¿no? En estos pacientes, en estos partos que se dan en la casa, ¿no? Entonces ahí la matrona agarra un cuchillo, ¿no?, que siempre lo lleva a todo lado para sus partos sin desinfectar, sin esterilizar y puede, ¿no?, al cortar el cordón umbilical, producir la contaminación del muñón umbilical, ¿no? Personas, estas matronas, a veces el propio esposo, ¿no? En algunas áreas todavía el esposo es el que va a atender el parto, ¿no? Entonces él con las manos sucias, sin esterilizar, con los campitos o los paños que va a utilizar para agarrar al niño, etcétera, entonces puede ser una infección, ¿no? Entonces ahí decíamos que el 2015, 34,000 recién nacidos murieron por tétanos neonatal y en relación, ¿no?, al 96%, ¿no?, de reducción que del 1988, que eran 787,000, ¿no es cierto?, pacientes que, niños recién nacidos que murieron el 88 en relación al 2015, que solo murieron 34,000. ¿De qué depende esto? De la inmunización y depende de que la mayoría de los partos han sido realizados en un centro de salud, ¿no? Pero se sigue, ¿no?, aumentando los casos, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes que someten a la circuncisión, ¿no? Y esto se da en algunos países, ¿no?, que tienen esta costumbre religiosa de hacer la circuncisión y no utilizan muchas veces
instrumentos esterilizados. Por eso es importante que tanto el hombre como en la mujer se pueda usar una dosis de refuerzo de la vacuna también. ¿Cuáles son las características del Clostridium tetani, no? Es un bacilo, es una bacteria, ¿no? Anaerobio estricto, gram positivo, ¿no? Que tiene abundantes flagelos, ¿no? Y se mueve muy lentamente. Tiene dos toxinas, que la tétanoespasmina o toxina tetánica y la tétano-lisina. Una característica visual del tétanos es que tiene la forma de un palillo de tambor, ¿no? Es una característica visual, ¿no? La tétanoespasmina o la toxina tetánica está codificada en un plasmido y está presente en todas las cepas toxígenas, ¿no? Tanto que la tetanolisina es desconocida, ¿no? En la patogenia del tétanos. Entonces, ¿quién va a actuar? ¿Quién va a producir la toxicidad en el tétanos? Es la tétanoespasmina, ¿ya? Entonces, estas bacterias que al principio presentaban flagelos, a medida que se desarrollan, este flagelo se va a eliminar y va a formar estas pequeñas esporas, ¿no? Y terminando en formas de raquetas, ¿no? Ahí, miren, ahí una espora como una raqueta, ¿no? Ahí como hemos visto, como una raqueta o un palillo de tambor, ¿no? Una raqueta de tenis, ¿no? Estas esporas son estables, producen la enfermedad porque van a ingresar a través de una herida, ¿no es cierto? Que de un material que ha estado contaminado. Soportan, ¿no? No hemos dicho que no son muy lábiles a los antisépticos, ¿no? Soportan el etanol, el fenol, el formol. Y su actividad se pierde por la efectividad con el yodo, glucaraldehído o autoclave a 121 grados centígrados. Entonces, por eso es que el tétanos es una enfermedad que siempre va a estar presente porque resiste al alcohol, al fenol, al formol y solamente al yodo, glutaraldehído y autoclave puede eliminarse o perder su efectividad esta bacteria, ¿no? En condiciones de anaerobio estricta, el cultivo óptimo a 37 grados centígrados se puede cultivar. ¿Cuál es la patogenia del tétanos, no? Las toxinas clostridias, tanto del tétanos como el botulismo, son similares, ¿no? Entonces, su estructura y función, ¿no? Pero no en los síntomas, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre uno y esos. La tétanoespasmina o la toxina tetánica es la que va a producir la enfermedad del tétanos en el hombre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta toxina va a llegar hasta el sistema nervioso central por las terminaciones presinápticas de las motoneuronas inferiores, causando una alteración local, ¿no? En la transmisión neuromuscular por el sistema de transporte axonal retrógrado hacia los cuerpos neuronales, al tronco del encéfalo, de la médula espinal, y va a producir su acción patógena principal, ¿no es cierto?, del tétanos, que va a ser esa contracción, esos espasmos tetánicos, ¿no? Entonces, las zonas más afectadas, ¿dónde están? Las zonas más afectadas y los músculos del cuerpo, especialmente, ¿cuáles? Los músculos de la mandíbula, del cuello, de la espalda y del abdomen, ¿no? Los individuos más afectados por la edad y sexo, cualquier edad, ¿no? Cualquier sexo, tal vez la mujer está en mayor riesgo. Entonces el organismo, estas esporas que ingresan a través de una herida abierta, pueden causar espasmos severos, ¿no? Primero el microorganismo va a ingresar, ¿no? Estas esporas van a ingresar, ¿no? A través de una herida. La toxina va a ir por la circulación hacia el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, las neuronas, tanto de la médula, del tronco, se vuelven hiperactivas por el efecto de esta toxina tetánica, la tétanoespasmina, y va a producir espasmos. ¿En qué áreas? En el cuello, en el abdomen, en el tórax, ¿no? Y un periodo de incubación variable, ¿no? Que hemos hablado de 14 días aproximadamente, ¿no? Y el espasmo tetánico complejo vuelve rígidos, ¿no? Los brazos,
el abdomen, un abdomen en tabla, y llega a producir que hay una contractura de los músculos del tórax también, que no van a expandirse, ¿no? Lo que va a producir un paro respiratorio si ese paciente no se atiende rápidamente, ¿no? Entonces va a producir ¿no? Una distribución a las motoneuronas del encéfalo, médula, tronco, ¿no? Y va a producir un acoplamiento, ¿no es cierto? Esta tetanoespasmina deja sin inhibición a a la motoneurona, entonces esa motoneurona está completamente excitada, ¿no es cierto? Y va a producir que los espasmos, ¿no? Que van a ser transmisores de excitación en la médula ósea, ¿no? Esta unión de la toxina es irreversible, ¿no es cierto? Una vez que se une ya no, por eso es que el paciente presenta un espasmo sostenido, continuo, ¿no? Las nuevas sinapsis se eliminan cuando las originales recuperan su conexión. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya hemos visto muchas de ellas, ¿no? Después de un periodo de incubación que puede ser entre 3 a 21 días después de la infección, generalmente los síntomas ocurren en los 14 días siguientes, ¿no? Entonces, los síntomas que van a incluir son calambres en la mandíbula y la imposibilidad de abrir la boca. Hemos dicho, ¿no? Que los primeros músculos afectados son las de la cara y el cuello, ¿no? Entonces, este paciente no puede abrir la boca. Va a haber espasmos, ¿no? En la espalda, abdomen, extremidades. Esas extremidades van a estar extendidas. Puede haber también estos espasmos ser súbitos y dolorosos, ¿no? Y provocar ruidos como crépitos, como si se estuviera rompiendo, ¿no? El músculo, el hueso. No pueden abrir la boca, tampoco pueden producir o dar una deglución y pueden empezar a convulsionar, pueden presentar dolor de cabeza, fiebre, sudoración como síntomas y la presión arterial y la frecuencia cardíaca están alterados, ¿no? Como son todas estas en conjunto, estos signos, ¿no? Esta clínica, pero existen 4 formas clínicas que vamos a ver en relación, ¿no? A hacia el tétanos, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente son en conjunto, pero la forma de presentación del tétanos puede ser de 4, ¿no? Perdón. Puede ser 1, ay, ¿dónde está? Puede ser el tétanos generalizado, localizado, cefálico y neonatal, ¿ya? El periodo de incubación desde el primer día de los síntomas hasta los 54 días, ¿no? El periodo de aparición después del primer síntoma hasta el primer espasmo generalizado. Cuanto más cortos son estos periodos, peor es el pronóstico, ¿no? Las puertas de entrada pueden ser heridas, ¿no? Por ejemplo, una fractura abierta que se relaciona con peor pronóstico y el tétanos es grave, sobre todo en personas como los adictos. Ese es el tétanos generalizado, ¿no es cierto? Dificultad para abrir la boca, dificultad para el cierre de los ojos, contractura de los músculos del cuello, dificultad para deglutir. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza con un trismo, ¿no? Una cierre de la mandíbula, ¿no? Hay una rigidez en los maceteros, ¿no? Es la famosa risa sardónica, ¿no? Aumento del tono de los músculos orbiculares del párpado, se van a cerrar, puede haber una rigidez abdominal, espasmo generalizado, esa postura en epistótonos, ¿no? Con flexión de los brazos y extensión de las piernas, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos, vamos a tener flexión de los brazos y extensión de las piernas. Es el epistótono, ¿no? Ahí tenemos, miren, nuestros pacientes. No pierde la conciencia, sí tiene dolor, ¿no? El espasmo continuo va a producir un dolor, puede dar lugares sensitivos, puede alterar la respiración, que puede llegar a un espasmo y producir la muerte en estos pacientes. La mayoría o el total de estos pacientes tienen que ir a unidad de terapia intensiva porque van a necesitar que una ventilación mecánica asistida, ¿no?
La causa de la muerte es una disfunción anatómica que aparece, autonómica, perdón, que aparece 3 días después, ¿no? Miren, esa es la epistótono, ¿no? Los brazos flexionados y la contractura cervical, ¿no? Muchas veces si la toxina entró acá para que vaya a distribuirse, puede tardar hasta 2 semanas, ¿no es cierto? Y puede puede producir después de esta alteraciones de la motoneurona inferior, que puede producir inaparentemente hasta que se den los espasmos y la recuperación necesita semanas en pacientes que pueden recuperar, ¿no? Eh, Puede haber recurrencia del tétano si el paciente no se vacuna, como hemos dicho, ¿no? Porque dado que la toxina producida no es suficiente para generar inmunidad, por eso es que va a depender de la inmunización. El tétanos localizado puede haber rigidez de un grupo muscular, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los músculos que han estado en contacto con la espora, ¿no es cierto? Con el lugar, si es en la pierna, en el pie, los músculos de la región poplitea, los músculos gemelos pueden empezar a contraerse, ¿no? Entonces, este tétanos localizado puede ser leve, mantenido, espontáneo, puede deber una debilidad y disminución del tono muscular, ¿no? Generalmente, el tétanos localizado es un síntoma prodrómico que va a preceder al tétanos generalizado, ¿no? Que aparece cuando la toxina alcanza el sistema nervioso central. Pero en ese recorrido que va a hacer la toxina hasta llegar al sistema nervioso central, puede producir estos tétanos localizados de algún grupo muscular. El tétano cefálico, ¿no? Generalmente afecta que a la musculatura que atiende a los nervios craneales, ¿no? Entonces, puede ser en pacientes que se hacen heridas a nivel de la cabeza o cerca a la cabeza, ¿no? Y pueden producir lesiones de los nervios faciales como una debilidad del nervio facial y afección de los músculos extraoculares, ¿no? El tétanos neonatal son síntomas musculares que aparecen por la incapacidad del recién nacido para succionar, amamantar y llanto excesivo. No se da, ¿no? Como hemos dicho, por esa técnica nos aséptica de la asistencia del parto, ¿no? Que se asiste en la casa, ya sea por prácticas culturales, ¿no? Generalmente la gente del campo no va, ¿no? A la clínica, al hospital y se hace atender el esposo o la suegra es la que va a atender el parto, ¿no? Entonces, ahí podemos tener una infección ya del recién nacido y posteriormente este niño que va a tener, lo primero que tenemos que nosotros ver es la alimentación. Es raro, ¿no? No puede haber un niño que no se esté alimentando, que no esté amamantando. Entonces ahí tenemos que ver los primeros signos, ¿no? Espasmo, la rigidez que aparece después de la mortalidad, que es mayor al 90%, ¿no? Y si estos niños van a sobrevivir, siempre presentan una secuela que es el retraso mental, ¿no? Generalmente, ¿cuáles son los factores de peor pronóstico? Si este niño ha enfermado a 10 días, en los 10 primeros días, ¿no? Entonces, ahí hay síntomas, digamos, el pronóstico es malo. Si este niño, los síntomas menores de 5 días, la fiebre y la risa sardónica, y la causa de la muerte va a ser la apnea, ¿no es cierto? Y la sepsis o la onfalitis en la segunda semana, con alta mortalidad pese al tratamiento. Entonces, ¿de qué va a depender la mortalidad o no del recién nacido? De los factores de riesgo, ¿no es cierto? Si este paciente, este niño presenta signos en los 10 primeros días, el pronóstico es malo, ¿no? Si ya presenta signos como fiebre, risa sardónica y por la infección a nivel del cordón umbilical, una sepsis, una falitis, la muerte va a venir pese al tratamiento, ¿no? Entonces, miren, esa postura, esa infección del cordón umbilical, donde estos niños ya la infección está aquí a nivel del sistema nervioso central, ya tiene esa contractura de los músculos, esa flexión de los brazos, esta imagen epistótona
que tiene un pronóstico muy malo pese a tratamiento. Y si sobrevive, el retraso mental es lo que va a producir las complicaciones a largo plazo, ¿no? ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con la tetanía por hipocalcemia, pacientes que disminuyen el calcio, reacciones diatónicas de las fenotiacidas que pueden producir una contractura, hiperventilación en estos pacientes, personas con ataques de histeria, ¿no? Las encefalitis de otra causa, la rabia, las intoxicaciones por estricnina en pacientes que se han tratado de suicidar. El diagnóstico, la clínica, ¿no? No requiere un tratamiento de laboratorio confirmado, porque hay el antecedente de la herida, el antecedente de la asistencia del parto en la casa, la mala higiene, etcétera, el diagnóstico clínicamente, ¿no? La Organización Mundial de la Nación define casos de tétanos confirmados como una enfermedad que ocurre, ¿no? En un lactante que tiene una capacidad normal de succionar y llorar los 2 primeros días de vida, porque hemos dicho que el tétanos tiene que tener un periodo, ¿no es cierto? Desde llegar del lugar de la herida hasta el sistema nervioso central. Entonces, este niño estaba comiendo bien, te estaba llorando como tiene que ser, pero después de 2 días, al tercero y unos 28 primeros días, el niño se vuelve rígido, deja de comer, empieza a ver espasmos y eso ya es un tétanos neonatal, ¿no? Requiere al menos de uno de los siguientes signos, ¿no es cierto? Espasmo sostenido de los músculos para hacer diagnóstico de tétanos, ¿no? Espasmo de los músculos faciales, esa risa sardónica y contracciones musculares dolorosas, ¿no? Entonces son los signos que el paciente requiere, ¿no? Y el antecedente, ¿no? De la lesión o la herida previa a los síntomas, ¿no? Que nos hacen recordar que las esporas pueden ingresar a través de instrumentos o manos sucias contaminadas con esta espora, que es una espora resistente, ¿no es cierto? Podemos hacer las pruebas, ¿no? De laboratorio que no confirman ni excluyen la enfermedad. Son útiles para descartar, ¿no es cierto?, otras causas que pueden producir una clínica similar al tétanos, como las intoxicaciones por algunas sustancias, ¿no? Cuando hay algún tipo de caso dudoso, ¿no es cierto?, donde no se observa una puerta de entrada específica, ¿no? Generalmente, ¿no? Pero no se detectan, ¿no? Los anticuerpos antitetánicos rápidamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo una muestra, hago un examen directo, hago una tinción de Gram, ¿no? O hago un de medio líquido, tioglicolato por un medio, o hago placas macroscópicos, voy a ver la incubación en anaerobios, la incubación al 10% en agar sangre, pero tarda un periodo que no es, como les digo, no es un diagnóstico, o sea, no es una parte del diagnóstico imprescindible del laboratorio, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no?, una extensión, los bacilos en forma de esas esporas como una raqueta de tenis o palillo de tambor, ¿no? Va a cultivarse en cultivo de agar, ¿no? El tratamiento, ¿no? Hemos dicho que el tratamiento va a depender de la evolución de la enfermedad, de las características del paciente, ¿no? Y del periodo en que se haga también el tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente el protocolo para el tratamiento generalizado del tétano, para el tratamiento de tétanos generalizado, es estabilización en la primera hora desde la consulta. Es decir, paciente va a ingresar a una unidad de terapia intensiva para controlar la respiración y la ventilación. Necesitamos, ¿no?, intubación endotraqueal y obviamente sedar a este paciente para que pueda tolerar la intubación, ¿no? Y nos pueda también permitir colocar el tubo, ¿no? Tomar muestras, ¿no?, para determinar la concentración de la antitoxina, pruebas antagónicas de la estricnina, dopamina, nitrógeno ureico, etcétera, ¿no? Determinar
la puerta de entrada y el periodo de incubación, inicio y los antecedentes de la vacunación. ¿Por qué? Porque esto me va a decir en qué periodo está este paciente, ¿no? Y para determinar o pronosticar la evolución, ¿no? Podemos administrar para benztropina o difenhidramina para descartar reacción diatónica o a un antagonista de la dopamina, las benzodiazepinas para controlar los espasmos, ¿no? Y se traslada al paciente a unidad de terapia intensiva. ¿Qué hacemos en una fase precoz de tratamiento? En las primeras 24 horas, administramos la inmunoglobulina antitetánica, 5.000 unidades intramusculares, ¿no? Y también en otra zona podemos incluso administrar el toxoide antitetánico, dependiendo de la edad, por ejemplo el DT o el DPT. Metronidazol, no porque es un anaerobio, intravenoso cada 6 horas durante 7 a 10 días. La traqueostomía después de la intubación endotraqueal, si los espasmos ponen en peligro la vía respiratoria, ¿no? Entonces, este paciente necesita ir a una unidad de terapia intensiva. Vamos a debridar esa herida por donde ingresó el toxoide tetánico. Vamos a poner sonda nasogástrica, un catéter venoso central para su nutrición parenteral y protección gástrica con los bloqueadores H, ¿no? Las benzodiazepinas, hemos dicho, ¿para qué? Para disminuir la contracción muscular, sedar un poco al paciente, el electrocardiograma periódico, ¿no? La fase 2, el control intermedio de 2 a 3 semanas siguientes. Vamos a tratar esa hiperactividad simpática ya cuando el paciente está recuperando, ¿no? Si hay una hipotensión, vamos a reanimar con suero salino, catéter arterial, etcétera. La bradicardia mantenida en estos pacientes puede necesitar el uso de un marcapaso. Entonces, la rehabilitación, ¿no es cierto? Fisioterapéutica es importante. Podemos hacer una profilaxis con heparina, utilizar estos colchones antiescara, posturales, botas antirrotación. ¿Para qué? Para que este paciente no produzca o no dé lugar a úlceras por presión y tampoco dé lugar a una posición permanente en el paciente, ¿no? Las benzodiazepinas, hasta disminuir los espasmos, se tiene que utilizar durante 14 a 21 días. Y el plan de rehabilitación, ¿no es cierto? Esos músculos tienen que volver a trabajar para evitar que haya una atrofia, ¿no? El periodo de convalescencia de 2 a 6 semanas posterior, la fisioterapia es importante, la psicoterapia de apoyo, administrar la segunda dosis del toxoide tetánico. La primera fue en el momento de la atención del paciente. Al tercer mes podemos o al mes administrar la tercera dosis, ¿no? Y pacientes con una puerta de entrada, si la herida necesita tratamiento, debe realizarse controles periódicos y si no se modifica la evolución del tétanos por el debridamiento de la herida, ¿no? Entonces siempre hay que limpiar esa herida, ¿no? También podemos hacer cultivos, ¿no? Para determinar la sensibilidad del tétano, ¿no? Al metronidazol, a las penicilinas, cefalosporinas, imipemen, etcétera. Para, si yo no me surte efecto el metronidazol, que es todavía un medicamento que tiene una gran ventaja, ¿no? Puedo yo utilizar una penicilina o una cefalosporina también. Puedo hacer, no, generalmente hago tratamientos con esquemas combinados, ¿no? La mortalidad en el tétanos leve y moderada es de un 6%, ¿no? En relación al tétanos grave, que es de un 66%, aún en hospitales, ¿no? Que tienen una alta tecnología o son hospitales especializados, ¿no? Entonces, pese a todo, yo tengo la probabilidad de morir 6 veces, ¿no? Los que sobreviven al tétanos, ¿no? Tienen problemas psicológicos importantes relacionados con la enfermedad y el tratamiento, ¿no? Podemos tener pacientes con retraso mental, pacientes que pueden producir parálisis o estar discapacitados también, ¿no?
La profilaxis es mediante la vacunación, ¿no es cierto? Con la pentavalente, que ya forma parte de nuestro programa de inmunización, ¿no? Entonces son 3 inyecciones intramusculares del tétano toxoide, ¿no? A los 5 años, a pacientes menores de 7 años se va a administrar el DPT y mayores a solamente el DT, ¿no? Cada 10 años, ¿no? A medida que vaya aumentando el riesgo, se pueden ir disminuyendo los espacios, ¿no? Eh, las personas mayores, que son las que también tienen mucho riesgo, necesitan inmunizarse, no tener dosis de refuerzo, porque su inmunidad no es muy alta, ¿no? Entonces tenemos que inmunizar a los pacientes que están en riesgo, ¿no? Durante el embarazo, para proteger y evitar el tétanos neonatal, el uso también de la asistencia del parto que tiene que ser en un hospital o en la casa con las condiciones adecuadas, ¿no? Se puede, si es un paciente que ha sido atendido, por ejemplo, en la casa y tenemos que colocar un antibiótico cerca al lugar de del corte del cordón umbilical para evitar la infección posterior, ¿no? Puede también haber algunos signos una vez que se administre el toxoide tetánicos, pueden haber algunos efectos secundarios como dolor local, dolor en el lugar de la herida, de la punción, edema, febrícula, ¿no? Que son pocos frecuentes, ¿no? Las reacciones adversas graves son muy poco frecuentes. La prevención, perdón, con la inmunización con el toxoide tetánico, ¿no? Esa es nuestra principal medida de prevención, ¿no? Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda 6 dosis, ¿no? 3 dosis primarias y 3 de refuerzo, ¿no? La serie primaria comienza desde la primera dosis, desde las 6 semanas de edad a las 4 semanas, ¿no? Intervalos de 4 semanas las 3 dosis y las de refuerzo que podemos hacer al año de vida, a los 4 o 7 años y a los 9 o 15 años, ¿no es cierto? Que generalmente lo que pedimos que haya también un intervalo no de 4 semanas, sino de 4 años en cada dosis de refuerzo, ¿no? También podemos utilizar estas combinaciones, ¿no? De la difteria y tétanos, DPT mayores de 15 años, y la difteria, tétanos y tosferina en menores, ¿no? Entonces se puede utilizar este tipo de vacunas también, ¿no? Hay varios, ¿no? Entonces que ahí van a hacer que yo realice una inmunidad, ¿no? Contra este, ¿no? Pero también para la prevención es pues el uso o la asistencia del parto en condiciones adecuadas, ¿no? Y la asistencia a la mujer durante el parto con instrumental, ¿no? Bien esterilizado, ¿no? Y no solamente el que yo tenga un parto me va a hacer voy a tener riesgo al tétano, sino por ejemplo que me haga hacer una placa o curación de dientes, si no están bien esterilizados esos instrumentos, también puedo adquirir la enfermedad, ¿no? Y la prevención es la vacunación, no tiene que haber porque la cantidad de pacientes con tétanos en poblaciones vacunadas es muy baja, ¿no? Entonces, la meta de la Organización Mundial de la Salud era que se reduzca, ¿no? Que al menos no se considere al tétanos como un problema de salud pública, ¿no? Entonces, que haya menos de un caso por 1.000 nacidos, ¿no? En todos los países. Ese es el reto, ¿no? La incidencia de eliminación del tétanos materno y neonatal fue lanzada por la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas en el 99, ¿no? Que como problema de salud pública, como un problema de salud pública el tétanos y la importancia de la reducción de la mortalidad, ¿no? Eh, a fecha de abril del 2018, hay 14 países que no han logrado la eliminación del tétanos materno ni neonatal hasta la fecha, ¿no? Entonces, la inmunización sistemática con las 3 primeras dosis y las 3 de refuerzo va a ayudar bastante a reducir la mortalidad materna y neonatal, ¿no? Fortalecer la inmunización es muy importante
con las dosis de refuerzo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? En que nuestros niños estén andando con los pies descalzos y eso va a provocar, ¿no es cierto? Problemas de, de contagio del tétanos en estos pacientes, la infección, ¿no? Del tétanos en estos pacientes, sobre todo los recién nacidos o mujeres o personas que están expuestas a accidentes. Muy bien, chicos. Mil gracias. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo eh, el, este viernes no vamos a tener clases porque tengo turno el subsiguiente viernes, ¿no? Ya están los temas en la plataforma, vayan estudiando porque nosotros tenemos con esta clase que no la vamos a pasar, nos estaríamos viendo directo en el examen, ¿no? Entonces, en la plataforma, ya voy a revisar ahorita la plataforma. Doctora, Dime. en Santa Cruz no funcionaba mi micrófono. Ya, no he llamado lista ni voy a llamar lista porque es una clase de reemplazo, ¿ya? Bien, ahí estamos. Entonces, aquí. Ahí está, ¿no? Dice, en material del primer parcial, ahí está antibiótico terapia, enfermedades infecciosas, tifoidea, yardias, tétanos, ¿no? Menos Chagas. Y voy a revisar porque me falta todavía, creo, me falta brucelosis acá, ¿no? Para poder completar nuestro temario para el primer parcial, ¿ya? Pero está acá. Ustedes están viendo, está acá todo el temario. Aquí me falta solo brucelosis, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, pueden seguir disfrutando de su fin de semana. Gracias por el reemplazo. Y nos estamos viendo en el examen, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Listo, gracias. A estudiar, chicos. Ya tienen todo el temario ahí para poder estudiar, ¿ya? Igual, los libros de consulta están ahí también para que ustedes puedan ver algún libro de consulta en caso de duda. ¿Listo? Está bien, doctora, muchas gracias. Oh, Daniela, chao, nos vemos. Buenas tardes, chicos. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, Alejandra, gracias.